Vamos a continuar con una mesa redonda. 50 años no se construyen solos, se construyen con personas que tomaron decisiones difíciles en momentos clave. Fundar un laboratorio cuando no había recursos, presidir una sociedad cuando el campo apenas crecía, formar estudiantes que hoy forman a otros. Esta mesa redonda es esa memoria viva y será moderada por el doctor Polo Santos. Invito a los doctores José Moreno Rodríguez, doctora Iris Estrada García, doctora Gloria Soldevila, doctor Humberto Lanz y doctora Laura Bonifaz en acompañarnos en esta mesa redonda. Gracias. El orden de los factores no altera el producto. Sea donde se te pegue la gana. Muy bien. En este conversatorio, más que mesa redonda, de lo que se trata es de descubrir narrativas, pero obviamente esta mesa es muy chiquita para todos los participantes. Que me hubiera gustado tener ahí arriba, nada más que la doctora Eva no me dejó tener las 26 mesas directivas previas, pero sí me gustaría, no sabía yo que iba a estar aquí, pero quiero aprovechar la oportunidad de preguntarle al doctor Jiménez, nuestro tercer presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología, también miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Quiero pedirle su opinión, quiero preguntarle, bueno, en primer lugar que nos diga cómo es que llegó a la inmunología. Yo lo sé, yo fui su alumno, estuve en su laboratorio muchos años, yo sé cómo llegó a la inmunología, por accidente por supuesto, como debe ser, pero ¿qué lo enamoró de la inmunología? ¿Qué lo hizo regresar a México? ¿Y cómo se involucró muy rápidamente en la formación de nuevos inmunólogos? Su curso de inmunología celular fue, espero que siga siendo, porque hace mucho que no sigo en contacto, o no sigo tan en contacto con algunos de los egresados de biológicas, pero era el canon de la enseñanza inmunológica en México. Entonces, doctor Jiménez. Yo no era inmunólogo hasta 1965. Antes fui un microbiólogo. Sin embargo, estoy bien enterado de cuál era la situación en esos años. Y en la exposición de Polo Santos, faltó el incluir algunos aspectos importantes de la época. Por ejemplo, la inmunología en esa época era únicamente inmunología de anticuerpos. Todo el mundo hacía anticuerpos. Y quizá mi participación importante en esa época fue traer a México la inmunología celular, que no se conocía, o bueno, se conocía como hipersensibilidad retardada. Yo tuve la fortuna de estudiar inmunología celular en Estados Unidos. No se llamaba celular, era hipersensibilidad tardía también. Sin embargo, se empezaban ya a estudiar los mecanismos y regresé. Ya se incluyeron los mecanismos celulares inmunológicos en el cuadro de la época. Por lo demás, todo lo que mencionó Polo estuvo bien. Las personas a las que se mencionó estuvieron muy bien mencionadas,
aunque no en el orden debido. Pues sí, bueno, esto es lógico cuando se pide a una persona que empezó a la mitad de la historia, hablar de la historia pasada, que no conoce lo suficiente. Yo estaba presente al comienzo de la historia y vi cómo se integraron los diferentes grupos, cómo empezaron a trabajar juntos y cómo se formó finalmente la Sociedad Mexicana de Inmunología. Pero eso es largo. Ya Polo recomendó leer la parte que escribí de la historia de la inmunología en México y anda por ahí rodando un video que grabé para la sociedad, para la reunión de Chihuahua de la sociedad, que describe un poco mejor la situación, la cronología de la época sobre todo. Se recomienda mucho que vean esas fuentes porque no hay tiempo de escribirlo ahora. Llevaría demasiado tiempo, entonces se recomienda ver esas fuentes que ya existen. Muchas gracias, doctor Jiménez. Solamente para recordarnos que los alumnos nunca dejan de ser alumnos. Y siempre es bueno recibir retroalimentación de nuestros maestros, de nuestros profesores. Uno sigue aprendiendo todos los días. Y efectivamente dejé muchas cosas fuera, pero por favor culpen a la presidenta de la sociedad. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Este ejercicio va a ser un ejercicio breve porque lo que me gustaría es que mucha gente que se quedó abajo, que no puede estar aquí arriba, también participe. Pero quisiera empezar a preguntarle a Iris. Digo, no lo obvio, cómo llegaste a la inmunología es ridículo, pero no, lo traes en la sangre. Pero cuéntanos, ¿te obligaron? ¿Te obligaban a leer el Roy todos los días? No me obligaron. Auténticamente yo creo que fue por epigenética. Obviamente no se conocía en esa época, pero cuando tenía como 9 años, mi papá me llevó al laboratorio de ahí en biológicas a sangrar unas ratas, porque era su obsesión, y sábados y domingos se trabajaba todavía los sábados, y los domingos a seguir el experimento que estaba en curso. Esto era más o menos 1966, algo así, y obviamente me súper emocionó, y yo creo que lo que él me transmitió, seguramente me debe haber explicado por qué íbamos a sacar las ratas, ni me acuerdo para qué era, pero me emocionó tanto el gusto con lo que estaba haciendo el experimento, que eso es lo que yo creo que sí se pasa por epigenética. Entonces, años después, bueno, ese día me emocioné tanto que le pregunté qué había estudiado y me dijo que químico, bacteriólogo, parasitólogo. Entonces llegué a la casa y lo escribí, lo puse en un papel para que no se me fuera a olvidar cuando ya tuviera que estudiar. Y cuando ya llegué a la escuela, pues primero me quise dedicar a la ecología microbiana, porque tuvimos un excelente maestro de esa materia, y después me quise dedicar a la micología. Pero ahí sí mi papá insistió mucho que fuera al departamento, que fuera a ver lo que estaban haciendo, etcétera, y me fascinó toda la parte que estaban haciendo de investigación en lepra. Fausto Quesada, Luis Jiménez, Maru Castro, y eso fue lo que me animó a meterme en inmunología. Bueno, gracias por la invitación y me da mucho gusto ver tantos colegas que hace tanto tiempo que no veo, me hace muchísima ilusión. Lo mío fue una cosa de casualidad. Les digo, en realidad, yo estudié biología en Barcelona porque me gustaba la célula, aunque mi papá intentó convencerme de que hiciera medicina, yo soy muy cabezona y quise hacer biología. Pero realmente cuando hice la carrera, la inmunología no existía en la facultad de biología. Lo que nos daban de inmunología era 6 meses, que eran más microbiología, y de hecho yo acabé la carrera odiando literalmente la inmunología. Impresionante.
Pero tuve la oportunidad, también por casualidad, de que se dio la oportunidad de que fuera a Inglaterra a hacer, yo por el espíritu aventurero, me fui, no sabía muy bien qué iba a hacer, pero me fui al departamento justo donde estaba Ivan Reut. Entonces, yo estaba en el 4º piso porque estaba haciendo cosas de autoinmunidad y él estaba en el 5º piso, pero yo me escapaba a ver sus charlas. Literalmente me enamoré de él, pero en todos los sentidos. Entonces, allí empezó mi amorcito por la inmunología y evidentemente te vas envolviendo y vas yo creo un poco de manera autodidacta, me fui emocionando por la inmunología y hasta que ya dije, de aquí no salgo. Y fue así como acabé el doctorado, regresé a Barcelona y ya la historia ya me llevó a otros rumbos. Pero es un poquito esta mezcla, siempre digo yo, entre la serendipia, un poquito. O sea, tienes que estar allí, pero siempre tiene que pasar algo que es inesperado. Así me pasó a mí. Mi caso es también, pues un poco distinto, quizá también un poco distinto. Perdón. Yo estudié medicina y como dijo la doctora Zapata al principio, cuando estudiábamos medicina, yo entré a la facultad en 1969. Realmente no había un curso de inmunología, no había alguien de los maestros que supiera realmente inmunología. Al primero que oí mencionar algo fue al doctor Molinari, él nos dio microbiología, y él mencionó algunas cosas muy breves de inmunoglobulinas que realmente ni caso les hice. Yo estaba decidido que iba a ser cardiólogo cuando terminara la carrera. Bueno, así pasó el tiempo. Oí también al doctor Luis Benítez Briviesca, que me dio patología en el hospital militar en 1970. Un año medio complicado para estar en el hospital militar por la situación que tenía el país. Y él nos habló por primera vez del linfocitos TB y nos habló de muchas cosas que después retroactivamente empecé a ubicar. En ese entonces ni caso les hice. Yo seguí insistiendo en la cardiología. Pero cuando entré a hacer mi residencia, porque yo sí hice una especialidad clínica antes de dedicarme a esto, entré a hacer primero el rotatorio, en esa época se hacía rotatorio en La Raza, y alguien me regaló un libro de inmunología. Es un libro, el autor era un tal Gordon, no sé ni quién es, ni cómo ese libro llegó a tener difusión. Sin embargo, me encantó, lo leí, me encantó y dije, no, soy inmunólogo. Esto me explica muchas de las cosas que no entiendo, que siempre he querido en la vida. Todo mi objetivo de entrar a medicina era entender cómo funcionábamos. No tenía yo ni una idea de apostolado ni nada. Yo quería saber cómo estábamos hechos, cómo funcionábamos. Dije, no, pues esto queda perfecto a lo que a mí me gusta. Y la especialidad que más se acercaba a esto era reumatología. Y me metí a reumatología, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoide, y vamos dándonos de topes cuando las primeras sesiones que me encargan son la exploración clínica en reumatología, enfermedades, reumatismos extraarticulares, etcétera, etcétera, que nada tenía que ver con lo que yo quería hacer. Bueno, total, terminé reumatología, me fui a Hermosillo, porque no conseguí una plaza aquí, y ahí, bueno, ¿qué posibilidades de hacer inmunología o investigación? Imposible. Me regresé a México al año. Después de 2 años tuve la oportunidad de irme a Southwestern con el doctor Peter Lipsky y realmente ahí descubrí lo que era para mí importante. Ahí ya los conocía, pero no. La necesidad mía era, ¿en qué quieres trabajar? Me dio un costal así, un altero de trabajos que tenía de su laboratorio. Y ninguno tenía que ver con lo que yo quería hacer. Me dice, ¿qué quieres hacer después de haberlos leído? Le digo, quiero hacer presentación de antígeno. Y me preguntó varias veces, insistí, y pues hice presentación de antígeno. Y empecé a trabajar en eso, estuve 3 años allá, regresé a México, volví a la clínica, momentáneamente. Sin embargo, ya estaba yo echado a perder. La ciencia básica era lo mío. Me fui a Alemania, hubo un evento que fue crucial, que organizó el doctor Librado Ortiz en 1987, que se llamó Estrategias Moleculares en Inmunología. Ahí estuvimos presentes muchos de los que estamos aquí, y ahí fue realmente la participación que tuvimos fue excelente, y tuve la gran suerte de que el doctor Günther Hammerling me invitara
a una estancia en su laboratorio con ratones transgénicos. Ese fue mi enlace con la inmunología. De ahí ya nunca tuve regreso. Me encanta la inmunología, nunca la dejaría de hacer. Lo único es que ya no tengo la oportunidad de tener un laboratorio, así que ahora pues hago cocina y me divierte también bastante cocinar. Muchas gracias por la invitación. Feliz de verlos a todos y de ver a muchos jóvenes aquí sentados. Pues desde niña marcada por la inmunología con 2 hermanos asmáticos. Por muchos años no sabía si quería entender la enfermedad o curar la enfermedad. Ahora me doy cuenta que van muy de la mano, entender y tener terapias para curar la enfermedad. Vine a la Facultad de Química, decidí ser química farmacobióloga y no médica, y entré a una escuela que también ha formado grandes inmunólogos, la Facultad de Química. Y después de la Facultad de Química me fui a Biomédicas queriendo hacer el posgrado en Biomédicas, y ahí estuve con los mejores inmunólogos de Biomédicas, el doctor Carlos Garralde, la doctora Eda Schuto, la doctora Berta Espinosa, el doctor Enrique Soto, que algunos están aquí, pero conocí al doctor José Moreno. Ahí justo llegó a darme una clase regresando el de Heidelberg, y me mostró el procesamiento de antígeno y las moléculas de histocompatibilidad, que fueron mi primer gran amor. Y me fui con él y no me equivoqué. Él me dio la primera formación científica sólida, de rigor, porque ahora siempre trato de llevar a mis estudiantes el conocer la inmunología desde el fondo, desde lo más profundo, y tener un conocimiento científico profundo y riguroso. Después de eso, con toda la apertura y con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Inmunología en el Congreso de Guanajuato, conocí al doctor Ralph Steinman. Ustedes saben, Premio Nobel de Medicina 2011 por el descubrimiento de las células dendríticas, y ahí conocí a mi segundo gran amor, a las células dendríticas, que son mejores que los linfocitos B, al menos presentando antígeno. Y ahí pude enlazar 2 de mis amores, las dendríticas, la presentación de antígeno, y mi tercer gran amor, que son los linfocitos T. Y ahora, desde la posición en la que me encuentro, hace ratito me hicieron un comentario, y efectivamente he tenido la oportunidad de formar muchísimos alumnos en inmunología y seguir esta magnífica escuela de inmunología. Estoy haciendo un Dream Team en el Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer que lleve a la inmunología a entender y a resolver los grandes problemas de salud de la sociedad. Pues gracias, Eva, Polo, Marion, muchas gracias por esa invitación. Es un verdadero placer ver a los compañeros de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Ya somos una gran familia, al menos así lo percibo. Mi historia es un poquito diferente. Yo soy biólogo, pero yo estaba haciendo mi servicio social, más o menos a la mitad de la carrera, en un laboratorio de electrofisiología con era maestro en ciencias, Javier Flores. Javier fue el que desarrolló toda la página de ciencia de la jornada hace muchos años. Entonces estaba yo con él, pero tomé el curso de inmunología que daba el maestro Guzmán Correa. Entonces, pues tomé el curso y de repente nos enseñó unas prácticas ahí de laboratorio, de magnetinación y bla, 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 que ya venía porque él era de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Yo estaba en Epistacala, aquel entonces en Epistacala, y se me ocurrió, porque le pedí permiso a él y a la maestra Berta, que era la encargada de inmunología. Me dijo, no, pues ahí está el laboratorio, ¿quieres hacer algunas cosas? Ve y métete. Me robé uno de los bichos con los que yo estaba trabajando con Javier Flores y el doctor Guarechiga, que voy a revisar brevemente con él. Y me robé, eran unos langostinos de río, Procambarus clarki, para los biólogos, eran pues acosiles de río. Me los llevé al laboratorio de inmunología, y con el doctor Efraín Garrido del Simvestab, mi compadre, le dije, oye, ayúdame, vamos a sangrarlo. ¿Cómo vamos a sangrar una cocina? No sabíamos, obviamente, nos mordieron, estuvo muy bien, ¿no? Así nada más. Bueno, el caso es que pudimos sangrarlo, y le puse eritrocitos, y los puse en un tubito, y después los puse en un porta, y que se empiezan a aglutinar. Dije, Dios mío, el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo primitivo. Yo salté, fui a llamar a Efraín, ve lo que estás viendo, fuimos a llamar a más gente para que viera lo que estábamos viendo, y de ahí nos quedó la duda, ¿no? ¿Realmente estás viendo ahí un anticuerpo o no? Entonces hicimos las pruebas básicas que se hacían en aquel entonces de precipitación, inmunoprecipitación en portaobjetos. No hacíamos nada sofisticado, ¿verdad? Y nada salía, completamente negativo.
Entonces dije, bueno, yo necesito más información. Y fue cuando me dijeron, ve a ver a 2 personas. Ve a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas a ver al doctor José Antonio Ramírez Almaraz. Le platiqué al doctor Toño y él me dijo, bueno, toma este libro, y me mandó con el doctor Jiménez. Los dos me dijeron que no eran anticuerpos, pero ahí me inició mi carrera en la inmunología. Dije, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Y fue cuando conocí al doctor Edgar Centeno. Entonces me dijo, no, está perfecto, dice, tienes una lectina. Y ahí empezó todo un cambio, o sea, cambió radicalmente. Hablé con el doctor Hugo Arechiga, uno de los grandes científicos mexicanos, ¿verdad? Extraordinario científico, un gran intelectual, y platiqué con él y le dije, oye, yo pensé que ibas a hacer electrofisiología en mi grupo, que él tenía su grupo en el Simvestab. Le dije, doctor, no, yo quiero hacer inmunología. No tenía muy claro por qué todavía, ¿no? Pero dije, pero es que me llama la atención, ¿qué diablos tiene ese bicho ahí que no es un anticuerpo? Entonces dijo, bueno, pero tienen las puertas abiertas de mi laboratorio. Tuve la fortuna de acabar en el laboratorio del doctor Víctor Tsutsumi en el Simvestab, que me dio la oportunidad de hacer mi tesis ahí, pero tomando los cursos, o sea, hice mi maestría y mi doctorado, los obtuve de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Le entregué un proyecto al doctor Hugo Arechiga para que yo consideraba que podía ser mi doctorado, un proyecto que la otra vez me lo encontré, malísimo, dije, no, ¿cómo puse al doctor Arechiga a leer esto? Pero ahí lo tengo, y fue el inicio, y tuve la fortuna aún. Por un lado, el doctor Arechiga me permitió seguir, y no me dijo, si pues estás en el laboratorio, te vas, o no, sigue lo que... Y la otra gran suerte que tuve fue encontrar agentes extraordinarias en el departamento de inmunología y ciencias biológicas, que poco a poco me fueron orientando. Y bueno, pues yo soy la oveja negra de la sociedad, trabajando cosas que no tienen que ver con ratones, ni con autoinmunidad, ni cosas por el estilo, sino viendo la inmunología con una perspectiva evolutiva, gracias a agentes como el maestro Jiménez, como Edgar, el mismo Polo, que fue maestro mío también, y con el doctor Jorge Contreras, que me permitieron ir aprendiendo poco a poco más de la parte evolutiva, y también grandes compañeros. Todo esto que les decimos parece muy serio, pero tuvimos una época muy divertida. Aquí está la doctora Lucinda Aguirre, la doctora Marta Legorreta, nos las pasamos bomba en el posgrado, créanme. Y hay una anécdota, que ahorita estoy acordando, un día llego al departamento de inmunología ya tomando los cursos de la maestría, y el doctor José Antonio Ramírez me dice, oye, ve directora pedirle a Fili que por favor te mande no sé qué cosa. Entonces bajé a buscarlo y me encontré a tu papá, me encontré al doctor Estrada. Entonces me dice, ¿a dónde vas? No, pues voy a buscar al señor Fili, que me va a dar no sé qué. Dice, no te preocupes, yo voy por él. Se sube una bicicleta y se va en el pasillo del departamento de inmunología en bicicleta a buscar a don Fili. Y regresa con la pieza que hacía falta. Dije, caí en el lugar indicado. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más de nuestro público quiere aportar algo? Finalmente tenemos 1 hora y media que se pueden convertir en 5 horas. Pero si alguien quiere hacer alguna aportación, y si nos seguimos con las preguntas. ¿Alguien? Buenas tardes, soy Lucinda Aguirre, médica cirujana de carrera. Llegué a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas a entrevistarme con el doctor Estrada, quien me dijo, mire, usted necesita sentarse en una silla y pensar bien lo que quiere, porque me está haciendo perder mi tiempo. La razón es que era yo médica. Dice, primero, pase el curso de temas selectos de biología moderna. Y después, si usted pasa el examen de graduados, viene a verme. Tomé el curso yendo desde Los Reyes La Paz, que hacía yo mi servicio social, pues a la salida ya de allá para Puebla, ¿verdad? Hasta Ciencias Biológicas iba yo a tomar el curso de temas selectos de biología moderna, pero ese curso lo daba el doctor Jiménez y el doctor Alejandro Escobar. Entonces, hacer las 2 horas de camino que yo tenía que hacer en ese entonces, que ahora deben ser 3 o 4, ¿no? Pero bueno, en ese entonces hacer esas 2 horas no era nada cuando yo llegaba a escuchar
a estos señores que hablaban con una certeza académica, con gran capacidad científica, que invitaban a los estudiantes a aprender y a saber más. Y todos los alumnos que llevaban ese curso eran químicos de ciencias biológicas. Entonces, para ellos el curso era maravillosamente fácil, creo yo, ¿verdad? Pero para mí me hacían leer cada día. Entonces, cuando nos dieron el examen, los resultados del examen, a mí me faltaban 4 metros para llegar a los vidrios del posgrado, que iban pasando un jardincito allí, para ver si había pasado o no. Y de todos los alumnos de ciencias biológicas, habían pasado 2. Y yo se había pasado. Entonces, es una anécdota muy linda, porque a partir de ahí cambió mi vida. Yo me fui a ciencias biológicas porque al terminar medicina quería saber más de los procesos biológicos, patológicos, y entonces decidí estudiar química. Pero alguien muy sabio me dijo: Lucinda, pero si tú ya eres médica. No, dice, haz mejor una especialidad en inmunoparasitología. Es una ciencia, que es un doctorado experimental que están haciendo en ciencias biológicas. Entonces hice inmunoparasitología, el doctor Jiménez me hizo favor de ser mi tutor, y desde entonces he sido muy feliz. Pero lo que les quiero transmitir en estas pocas palabras que siguen es que haber entrado a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, haber recibido las enseñanzas de Sergio Estrada, del doctor Oscar Rojas, del doctor Jiménez, y de tanta gente pues tan intelectual y que sabía tanto de ciencias, tanto de medicina, tanto de ciencias biológicas, tanto de química, realmente enriqueció mi vida para siempre. Y encontré a los mejores amigos que tengo en la vida. Entonces, pues, ese es mi comentario. Gracias, Lucinda. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo fue que llegaste a la Sociedad Mexicana de Inmunología? ¿En qué momento decidiste o la vida te llevó a involucrarte en la mesa directiva y a trabajar por la inmunología mexicana? En el Congreso de 2004 en Oaxaca ya iba a haber la votación para elegir al nuevo presidente. Yo estaba sentada junto de Berta Espinosa y de Clara Espitia, son mis amigas hace muchísimos años, y me propusieron, y yo acepté. Pues gané y quedé de presidenta. Y entonces, en esa época, me acaban de informar hace rato que ahora se cambiaron los estatutos de la sociedad, el presidente electo, el vicepresidente, elegía a su secretario. Y entonces, yo no conocía a Gloria de los seminarios, conocía a Lalo de que le había ido a reclamar que se había pasado mucho tiempo en su simposio de quimiosinas en el congreso anterior de Vianney, pero no los conocía muy bien. Y César González Bonilla se acercó a mí junto con Vianney y me dijeron que debería yo de escoger, obviamente, a Gloria, que siempre había demostrado estar interesadísima en las actividades de la sociedad y que además siempre participaba activamente. Y creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, llegamos a México en el 1999 con un bebé de 1 añito. Me acuerdo que mi primer congreso fue en Guanajuato, pero tenía tanta pena de dejar a mi hijo en Toluca que me tuve que regresar, no pude acabar el congreso. Pero esto que decías de cómo me integré a la SMI, yo creo que desde que llegué, el estar en la SMI, que intenté ir casi todos los seminarios que se hacían en centro médico, a llevar, se recordarán algunos, mi tortilla de patatas, ¿sí? Estuve muy involucrada porque para mí era una comunidad, viniendo de un país que no tenía más gente más que la que conocí cuando llegué aquí,
fue una manera de integrarme un poquito a la vida académica, pero también a mis primeros amigos fueron los inmunólogos que conocí, creo que todavía continúan siendo mis amigos, todos, casi, espero que sí. pero para mí fue una revelación, también, a mí creo que las cosas me pasan así de repente sin saber por qué, porque cuando en el congreso me acuerdo que estaba Polo, de repente yo estaba sentadita y la proponen a ella, yo muy bien, y de repente dicen, bueno, ¿a quién postulas? O quién... Y Clara Spitia fue la que dijo que me había presentado a mí, y bueno, tú me dijiste, yo propongo, y estaba yo detrás de ella, a Gloria Soldevila, y yo digo, ¿yo? ¿Estás segura? Porque ni nos conocíamos, ¿no? Pero hubo tan buen feeling, fue la mejor experiencia de mi vida. Estos 2 años de preparación del congreso de ISTAP, de Huatulco, que fue maravilloso, por cierto, fue una sensación de pertenecer a un grupo, y yo me acuerdo de la llorera que nos cogió a todos cuando acabó el congreso, porque estábamos súper emocionados. Mayra, ¿te acuerdas también? Entonces fue un congreso maravilloso, y creo que hacer ciencia es muy bueno, saber que te gusta lo que haces bien, pero cuando lo haces acompañado no hay nada que ver, o sea, es mucho más gratificante, y la verdad es que es lo que tenemos que intentar en la sociedad, que continúe esto. En mi intervención pasada no agradecí, muchas gracias Polo, muchas gracias Eva por habernos permitido participar aquí con ustedes. Bueno, yo me lancé a la presidencia de la Sociedad Mexicana de Inmunología en 1991. Era un atrevimiento enorme porque acababa yo de regresar de Heidelberg, casi nadie me conocía. Sin embargo, la sociedad era una sociedad extraordinaria, iba creciendo, sin embargo sentía yo que había un sesgo que no debería ser hacia la parasitología. Era muy importante que la parasitología fuera parte de la inmunología, pero yo no creía que toda la inmunología del México debería estar alrededor de la parasitología. Y ese fue mi objetivo. Y me apoyó el doctor Estrada Parra, él me propuso, y tuve la suerte de ser electo, y afortunadamente también tuve la suerte de que en ese tiempo la presidenta de ALAI era la doctora Ethel García Latorre. Yo soy pésimo para gestionar recursos, soy malísimo para cabildear, pero tenerla a ella me permitió organizar uno de los eventos importantísimos que ha tenido también la sociedad, que fue un evento en Oaxaca, Respuesta Inmune, el complejo principal de histocompatibilidad y enfermedad. De ahí muchos salieron, creo que eso fue un evento crucial. Y luego el Congreso de Zacatecas, que también fue una maravilla, gracias en gran parte al apoyo de la doctora García Latorre, que me hubiera gustado tenerla aquí, y de quien fue mi secretario en Zacatecas, César González Bonilla, que fue estupendo, así, el mejor secretario que pude tener. Y finalmente quiero decir algo que no tiene que ver con la pregunta. Yo no tuve muchos alumnos, pero tuve los mejores. Eso no me cabe duda. Tuve 3 alumnos que son de lo mejor que he visto. Uno está aquí a mi lado, otro está sentado aquí, y uno más está en Ecuador. No sé qué esté haciendo actualmente, pero es un orgullo verlos tenido como alumnos a ellos. Muchísimas gracias. Le decía al doctor, y tampoco tiene que ver con la pregunta, que afortunadamente tuvo conmigo nietos, bisnietos, tataranietos, algunos aquí sentados de gran calidad. Muchas gracias, doctor. Contestando a la pregunta, yo siempre digo que pertenezco a la Sociedad de Inmunología desde que nací, y que me he sentido arropada por la Sociedad de Inmunología durante toda mi carrera, y que ahora me siento completamente comprometida a regresarle y a darle muchísimo a esta sociedad que me ha arropado y me ha visto crecer. ¿Cómo me integré a la mesa? Bueno, originalmente llevando el café y las galletas, acompañé varias veces a Gloria al Costco a comprar vinillo, ella le decía vinillo, y con Constantino los pasábamos llevando las galletas y abriendo los auditorios en el Centro Médico Siglo XXI. Y después, un día llegó a mi casa Jesús Martínez y me dijo que me toca los pósters y no he hecho nada. Le digo, pues te ayudo. Entonces empecé a organizar las sesiones de pósters en el congreso del doctor Lanz, después con el congreso
Y cuando fue electo Constantino, no me acuerdo en qué congreso, Constan, por favor ayúdame, en esa época también, como bien lo dijo Iris, el presidente elegía a su secretario tesorero y le costó un poquito de trabajo, pero me convenció. Igual que el doctor Moreno, yo le dije, yo no soy buena, era prosecretario tesorero, y le dije, yo soy malísima con la economía y con los números, no te puedo ayudar en tesorero. Y me dijo, no te preocupes, no me vas a ayudar en eso, quiero que me ayudes haciendo un programa académico de gran nivel. Y pues tuvimos la oportunidad de hacer ese congreso maravilloso también en Zacatecas, coincidentemente después del gran evento que organizó el doctor Moreno. ¿Por qué? En Zacatecas. Y bueno, fue una de las mejores experiencias de mi vida haber hecho ese congreso y con Constantino. Muchas gracias. Bueno, ya estando en el departamento de inmunología como estudiante de posgrado, pues Ete nos agarraba a todos y nos decía, se tiene que inscribir a la sociedad, y desde que estoy en el departamento de inmunología no he faltado prácticamente a solamente un congreso cuando estuve fuera del país, pero he estado asistiendo prácticamente a todos los congresos de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Y ahí me tocó platicar con Polo Flores. Fue Polo Flores el que me dijo, oye, ¿por qué no te avientas, no? Entonces, pues, más o menos consulta con los amigos, con Toño, con los muchachos, como que veían, porque yo me espantaba, ¿no? Decía, pues, ¿yo qué voy a hacer? Claro, mi buen amigo Toño Enciso me dijo, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, dije, bueno, un día te va a tocar a ti, un día te va a tocar a ti, y le tocó después, ¿no? Pero fue muy interesante porque obviamente yo no, como biólogo y con las cosas que yo hacía, quería darle un giro a las cosas que se estaban haciendo en la inmunología en México en ese entonces y darle una perspectiva más biológica evolutiva. Y estaban un poco espantados los polos y demás, decían, híjole, a ver qué hace este cuate, pero por suerte conmigo también, ya no lo voy a salió corriendo seguramente porque me tocaba hablar de él, de Chucho, de Jesús Martínez. Si no hubiera sido por él, porque él me apoyó muchísimo, porque había muchos aspectos de la inmunología clínica que no queríamos dejar pasar en el Congreso de Querétaro, que a mí me tocó. Él me ayudaba para tratar de organizar esa parte que yo no tenía tanto conocimiento. Entonces yo le agradezco mucho a Chucho, y agradezco la confianza de los compañeros y de los amigos, pero también fue maravilloso poder representar a la Sociedad Mexicana de Inmunología, apoyar a los inmunólogos, sobre todo los inmunólogos jóvenes, con becas, tanto en el curso que dimos en Huastepec, en el curso que dimos en Zacatecas, el curso avanzado de inmunología, que estuvo padrísimo allá en Zacatecas. O sea, la verdad, recibí el apoyo de muchos de ustedes. En el caso de Toño, yo me acuerdo muy bien que estabas allí en Zacatecas y me apoyaste muchísimo para poder hacerlo en un hotel muy bonito, etcétera. Se hizo un curso muy, muy padre. Pero lo más importante fue ver el crecimiento. Ya no cabíamos, ya no podíamos hacerlo en hoteles. Ya habíamos dado ese salto, donde ya necesitábamos foros más grandes, porque vamos creciendo, seguimos creciendo. Y yo sí creo que la inmunología mexicana se encuentra en un excelente momento. Sí hay crisis económica, sí es cierto, pero no hay crisis de neuronas. Los inmunólogos mexicanos, yo sí creo que van para adelante. Gracias. Bueno, siguiendo la tradición, ya me están cortando, entonces de modo vamos a cortar aquí. Pero esto, yo lo que quisiera es que esto se volviera un detonante para continuar la conversación a la hora de la comida, a la hora del vino, por supuesto, el vino es un muy buen detonante de conversaciones. Por supuesto, la historia la hacemos todos, no nada más las mesas directivas. O sea, la historia de la inmunología la hacemos los inmunólogos. Antes de concluir, yo quiero solamente mencionar dos cosas, y creo que son importantes. La primera es, muchos de nosotros, creo que la gran mayoría de los inmunólogos que nos hemos formado en este país, hemos tenido la fortuna de salir al extranjero a consolidar nuestra formación. O sea, nuestra formación en la UNAM, en Nuevo León, en Michoacán, en Guadalajara, en el Poli, es una formación muy sólida. Sin embargo, buena parte del trabajo de investigación lo hemos logrado consolidar una carrera académica durante el postdoctorado.
Creo que esta tradición debe mantenerse y en este sentido la Sociedad Mexicana de Inmunología ha sido crucial, ha sido fundamental, porque ha traído a los mejores inmunólogos del mundo a los congresos o a los eventos que hemos hecho o que hemos organizado cada uno de nosotros cuando nos ha tocado hacer mesa directiva. Y esto ha permitido que muchos de nosotros nos acerquemos a esos investigadores para que nos conozcan y justamente para promover nuestras estancias de investigación. Espero que esto lo siga haciendo la Sociedad Mexicana de Inmunología y espero que los jóvenes lo sigan buscando porque eso es muy importante. O sea, la iniciativa es de uno. La segunda lección que quería comentarles, que es una lección personal, la sociedad efectivamente tuvo un crecimiento muy importante, pero como cualquier actividad humana, pues pasa por una etapa de, digamos, de cansancio que requiere el paso de la batuta generacional. Y esto lo tomo como ejemplo porque el Club de Inmunólogos y después la Sociedad Mexicana de Inmunología organizaba los seminarios de inmunología en el centro, primero en el Hospital Infantil y después en el Centro Médico Nacional. Y se empezó a notar, cuando yo era estudiante, se empezó a notar una disminución en la asistencia y en el interés. Ya no iban a los seminarios, ya había cada vez menos ponentes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Vianey y yo tomamos la iniciativa. En su momento, Benito estaba en el centro médico, tomamos la iniciativa de recuperar esos seminarios y de volver a traer a la sociedad esos seminarios. Lo hicimos sin ningún título, sin pertenecer oficialmente a la Sociedad Mexicana de Inmunología. De hecho, a algunos de los directivos no les gustó la idea de que nosotros organizáramos los seminarios, pero pues somos necios. Después se nos juntó Polo Flores, otro componente importante, y por muchos años mantuvimos ese seminario, primero de forma extraoficial y después ya incorporado oficialmente a los seminarios de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Cuando nosotros nos alcanzó la edad, nos cansamos finalmente, esta actividad la retomó Rosana Pelayo, Laura Bonifaz, Tino. Entonces ellos tres tomaron la batuta y se hicieron cargo por mantenerlo por muchos años más. Y esto, insisto, es tarea, trabajo de los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen que apropiarse de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Es para ustedes. Trabajamos para ustedes y de alguna manera estamos contribuyendo, estamos remunerando, retribuyendo lo que nosotros recibimos cuando fuimos estudiantes. Pero si ustedes no lo toman como algo propio, pues esto indudablemente se va a perder. Si queremos que la sociedad mexicana llegue al centenario, tenemos que trabajar por ella. Tenemos que mantener ese estándar de calidad con el que nació y con el que se ha mantenido estos 50 años. Esperemos que los próximos 50 sean igual de buenos o incluso mejores. Muchísimas gracias a todos y hasta aquí concluimos esta mesa redonda. No sin antes unos obsequios. Un obsequio para usted. Muchas gracias.